Yo quería saber, es decir, se ha hablado o ha quedado patente la inacción del sistema sanitario en cuanto a prevención, estudios epidemiológicos previos, etcétera, ¿no? Me consta que la Universidad de Extremadura también tiene medios, está el laboratorio de radioactividad ambiental de la Universidad de Narués, que es aquí en Cáceres, digamos, tiene unos medios importantes. Yo no sé si tenéis constancia de si son activos en cuanto a seguimiento, prevención, atención o lo que sea, porque yo he conocido ese laboratorio, me ha parecido que tiene potencial. Lo que desconozco es si efectivamente, con todo el potencial que tiene, presta los servicios que debería prestar o podría hacer más. En fin, me gustaría que vosotros, que imagino estáis más en el asunto, pudierais informarnos al respecto, porque es un gran desconocido. Sí. Bueno, se ha modificado a lo largo del tiempo esa institución, ese instituto, y es verdad que lo creó Ibarra en un momento determinado de vorágine con Almaraz, sobre todo, fue en los años 90, 96, cuando se cambiaron los generadores y demás, y no había todavía, pues como ha dicho Máximo, los suficientes aparatos. Sí había en los ayuntamientos, pero los que los tenían no sabían interpretarlos. De la manera, saltaba la alarma y decían, apágala, que se va a enterar la gente. Es decir, no sabían lo que estaban haciendo ni lo que funcionaba. Entonces decidieron centralizarlo en la Universidad de Extremadura, aquí en Cáceres. Y hasta que luego el Consejo de Seguridad Nuclear decidió centralizarlo en Madrid. Es decir, que ahora mismo todo el instrumental que tienen a través de este instituto, y que ha participado Portugal, es decir, que hasta hace muy poco realmente es que no había estaciones de medición. Sí, no había. Entonces ahora todos los datos ya no los recibe el ciudadano, el alcalde, el concejal, la universidad. Los recibe directamente ya el Consejo de Seguridad Nuclear y ellos deciden si decir o no decir. Entonces esa es la situación actual. Realmente, si no dicen nada, es que no ha pasado nada. Pero ya os digo, el día que lo digan no podemos estar aquí. Es decir, el día del accidente, imaginaros, ¿quién le va a decir? ¿Un aparato? Oye, que va a haber un accidente, correr. Y el ejemplo lo tenemos no solo en Chernóbil, sino en Fukushima. Es decir, al mínimo incidente, accidente que sea, las empresas lo intentan tapar. Es que es así, es decir, esta energía y esta industria constantemente ha estado trabajando así. ¿Lo sigue haciendo ahora? Pues mirar, el día que hubo esa gran manifestación, que iba a haber miles de personas, hincharon también la afluencia y demás, porque nosotros vivimos allí y estuvimos allí. En la plaza de Almaraz no había más de 4.000 personas. Es muy raro que en una plaza que no haya más de 4.000, de la plaza a la central se sumen 3.000 más de repente, pero bueno, da igual. Es decir que 2 semanas antes hubo 2 incidentes graves en Almaraz, antes de esa manifestación. Los está viendo constantemente. En el año 24, la central de Almaraz es la que más incidentes tuvo de toda España, de todas las centrales. Lo veis en la prensa, en el lobby, que dicen esto, o que declaran, o que la prensa normal de aquí extremeña la veis que diga este tipo de cosas. La verdad la tendrían que decir una cosa y otra. Tendrían que decir, igual que lo sabemos nosotros, Almaraz la que más incendios tuvo en el año 2024, de todas las centrales. Sin embargo, ¿cómo no lo venden? La más segura, la que más produce, tiene el número 1 campeón mundial de seguridad, Almaraz. Pero ¿sabéis quién se lo ha dado? Ellos mismos. Hay un organismo que se creó en el 86 en Londres, pero que tiene ramificación en todos los países. En España no está la sede, está también en París, que es la asociación, la llamada Sociedad Nuclear Mundial. Se creó con Chernóbil para decir, vamos a intentar, lo que tú decías, vamos a intentar que esto no nos vuelva a ocurrir. A los pocos tiempos de crearse este organismo a nivel internacional, con supuestamente gente independiente, pero al final es que están los mismos, la propia industria quien está, los rusos dijeron, oye, ¿para qué es que habéis creado este organismo? Si nos estáis dejando de lado, no os estáis estudiando lo que pasó realmente en Chernóbil, todavía no había caído el muro. Es decir, estamos en el año 86, 87, los propios soviéticos dijeron,
¿Para qué sirve este organismo si realmente estáis defendiendo la industria? No estáis estudiando lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir. Bueno, pues la presidenta de esta asociación es española, ahora mismo, de hace muy poco tiempo. Y está haciendo lobby con el Foro Nuclear Español con este tema y está todos los días en la prensa. Y todos los días. Esta presidenta de esta asociación mundial va a ser la próxima presidenta del Foro Nuclear Español. El actual presidente, un tal Araluce, que le conocemos bien, ¿verdad, Máximo? Ha sido director de Almaraz durante 15 años. Y le conocemos y hemos hablado con él. Hablar es por decir algo. Entonces, es que en estos lobbies está la propia industria, están todos los que defienden de ingeniería, de arquitectura, es decir, están todos los organismos que defienden que esta industria tiene que seguir adelante. Lo curioso es que en este debate no está ni Endesa ni Iberdrola, pertenecen al Foro Nuclear, pero todavía no han dicho, y bueno, como decías tú, Cristina, estamos en un estado de derecho. Lo que recomendabas tú también de decir, oye, vamos a empezar al residuo y tener seguridad jurídica. Estado de Derecho, lo principal es tener esa seguridad jurídica. Luego hay normativas que se publican en el Boletín Oficial del Estado, hay leyes, hay decretos, y hay algunos decretos donde dicen lo que tiene que hacer una empresa para pedir la prórroga de una central, porque la legislación española no prohíbe que una central no pida la prórroga, salvo que el Consejo de Seguridad te diga no puedes, porque tienes tales defectos y tales carencias que no vas a poder hacerlo. O si lo haces tienes que gastarte 20 millones, 10, 40 y si no, no lo hagas. Pues en este tema pues han estado bueno, pues ocultando realmente qué es lo que estaba pasando. Iberdrola y bueno, y ahora mismo Endesa, es decir, las dos saben por la legislación, la ley esta que estamos hablando, el primer reactor cierra en noviembre del 27 y esa legislación dice que 3 años antes tienen que comunicar que quieren continuar con la central y se lo comunican al Consejo de Seguridad Nuclear con un informe, con un reglamento que está regulado además, que es lo que tienen que hacer para decirles sí o no. Y si les dicen sí, ¿con qué condiciones? Ha pasado noviembre del 2024 y ninguna empresa ha dicho quiero continuar. Lo cual quiere decir que ese reactor 1 va a cerrar el 27 sí o sí, porque no han pedido la renovación. Estoy hablando de las dos propietarias, no estoy hablando del lobby, El otro reactor va a cerrar en octubre del 28. Luego en octubre de este año, que cumple 3 años, antes de octubre de este año tiene que pedir el permiso, tiene que pedir, hacer la petición al Consejo de que quiere continuar con la central. Imaginaros que lo hace antes de octubre, por la presión del lobby, la presión política, yo qué sé. Y nos encontraríamos con que un reactor tiene que cerrar el 27 y el otro, supuestamente, como han pedido que continúe, pues que continúe, no sabemos cuánto. Entonces imaginaros el tinglao, ¿no? El circo que se puede montar en Almaraz teniendo uno cerrado y el otro que va a continuar en la misma industria, en el mismo sitio. Ese tinglado es increíble, pero puede ocurrir, Es que tenemos que cerrar ya. Entonces, la última pregunta. Lo mío va a ser muy corto y solamente es una reflexión que me hago en la actualidad, y es que en los años 80, en los años 90, incluso cuando yo acabé mi carrera de física teórica en los años 75, la sensibilidad que había frente al tema de las centrales nucleares era bastante grande. La población en general, había detractores, había gente que las quería, pero había una sensibilidad grande en la sociedad. A día de hoy yo creo que la mayoría de la gente, sobre todo la gente joven, sabe perfectamente que el cambio medioambiental es inminente, lo que está ocurriendo, pero se habla poquísimo de lo que significa la energía nuclear, de todo lo que se está contando y de todo lo que se está diciendo. Evidentemente, el lobby del que estamos hablando, los medios de comunicación, las empresas, los políticos tienen muchísimo que ver en todo esto. Pero mi pregunta es, en
unos momentos como estos, en los que eso está oculto dentro de del peligro del cambio medioambiental que es tan eminente y tan grande, esto está como oculto. ¿Cómo pensáis vosotros que se puede intentar revertir esta situación? Porque es que a mí me parece que esto es como si dijésemos ya una cosa casi oculta, como que no interesa a nadie. Es una pregunta, una reflexión que me hago y al hilo de todo lo que estáis contando. ¿Revertir hacia dónde? ¿Revertir hacia dónde? Hacia esa sensibilidad mayor. A una sensibilidad mayor de la sociedad. ¿A una sensibilidad para que se cierre o para que no se cierre? No, para que se cierre. Vale, no te Para que entendía se bien. investigue sobre los residuos nucleares, para que se... Es que desde los años 70, que se estaba diciendo lo de los residuos nucleares, estamos en el 2025. Entonces ahora nos estáis diciendo, yo la verdad es que no estaba muy informada, que ni tan siquiera Francia, que yo pensaba que Francia era un país que sí que tenía sus estudios hechos sobre esto, por la cantidad de centrales nucleares que tiene. O sea, y que la sociedad no esté preocupada por esto, a mí me parece que es que está como que se ha ocultado, pero no solamente por el lobby, sino porque como el peligro del cambio medioambiental es tan grande, esto queda como tapado, como oculto. Y es una pregunta, una reflexión que me hago que a lo mejor no tiene respuesta, pero simplemente como reflexión. Perdón, antes de contestarle la otra pregunta y cerramos, ¿vale? Sí, bueno, intento ser breve y intento relacionarla, tenía dos y la relaciono un poco con la que acaba de hacer la chica que está arriba. Y hubo un poco la reflexión en cuanto a percepción de la peligrosidad o de la no necesidad que había de abrir entonces o de la necesidad que puede haber de cerrar ahora. En cuanto a esa percepción y ese laxo en la percepción, ¿no? Eso por un lado, percepción y terminología, ¿no? Y en ese sentido relacionarlo con la necesaria transición energética y con el vocabulario que se suele emplear de utilizar combustible de origen fósil, ¿no? En ese sentido, probablemente la nuclear no utiliza combustible de origen fósil, pero sí es no renovable, ¿no? Pero sí se incide en el origen fósil y no en el renovable. Hasta quizá cierto punto, si damos la vuelta en terminología, y ahí va un poco cuál era su opinión, el vínculo que se hace cuando se habla de los colores del hidrógeno, por ejemplo, en la economía del hidrógeno, se habla de un hidrógeno rosa, que es el que se produce con electricidad de origen nuclear, ¿no? Y se intenta hacer quizás, no sé si voluntariamente o no, y ahí va un poco lanzar esa pregunta, en la clasificación del verdor o de la idoneidad del hidrógeno, en esa supuesta economía del hidrógeno se llega, está el hidrógeno verde, electrolítico, ¿no? Con electricidad renovable, y el siguiente en bondad medioambiental es el rosa, es el de origen renovable, o sea, de electricidad nuclear, no sé, era un poco de nomenclatura y percepción, ¿no? de que se percibe menos peligroso o más, bueno, no hay un accidente notorio, y bueno, y esa terminología, ¿no? El uso voluntario, ¿no? de la terminología. Bueno, siempre ha habido propaganda en lo nuclear y eso es parte de la propaganda. El hidrógeno lo pueden poner de rosa para diferenciarlo del verde y decir, pero no es tan malo como el que es marrón o gris, vale. Pero la primera mentira es que las nucleares no emiten CO2, porque el agua la calientan con una fisión nuclear, pero llevar hasta ahí el combustible, o sea, la contribución de la minería del uranio, de los procesos de conversión, enriquecimiento y tal, es brutal. Hay muchos estudios, cada uno como quieren, mi referencia es el de Sobacol de 2008, y ahí habla de un promedio, después de revisión de 103 estudios de emisiones de las nucleares, de 66 gramos por kilovatio hora producido. Eso es un 15% de lo que le atribuyen al gas en ciclo combinado, que es más eficiente que otros. Entonces, bueno, a ver, es menos que el gas, ¿vale? Es mucho menos que el carbón, pero es mucho más que la solar y muchísimo más todavía que la eólica. Entonces, desde ese punto de vista, que se siga diciendo, no, es que las nucleares no producen CO2, emisiones cero. Eso es una campaña de propaganda brutal, si no, no se podría mantener. Bueno, pues lo del rosa, me imagino yo que va en la misma línea. Cristina Narbona tiene publicado un artículo en El País recientemente, cuyo título es para no olvidarlo. Ni verdes, ni baratas, ni seguras. Le leísteis en su día. Perdona. Es un periodista que anda
Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Con respecto a lo que tú dices, tu reflexión era un poquito más técnica y bueno, te han contestado un poco. Yo a lo que has dicho solamente me he quedado con una frase y te contesto. Has dicho tú que has hecho alusión al lobby, como que no tenía, parece que no tenía tanta importancia. El lobby es terrible, a mí me está recordando al de... por donde quiera que voy utilizando la palabra corrupción, porque es la forma de corrupción más grande que he conocido, y así se lo dijimos a Solchaga en su despacho, demostrándolo. Por eso se hacían las centrales, por la cantidad de dinero que se forraba. Y entonces ahora te quiero decir que no minusvaloremos al lobby. Tengo en la cabeza ahora mismo un periodista de lobby que le ha dedicado un montón de... Tengo a una televisión que sacaba ahí de aquí, pública, de vergüenza, que ha hecho un programa hace poco que daba vergüenza escucharlo. El lobby sigue teniendo mucha fuerza. Bueno. Yo aprovecho tu pregunta para deciros que existe también una energía renovable que es la energía geotérmica y que es importante que los ayuntamientos, cuando se les presenten proyectos de construcción nuevos, sobre todo en esos casos, o grandes centros comerciales o espacios, desde luego la tengan en cuenta, porque es importante esta energía para conseguir a largo plazo también mejores, que la inversión a largo plazo es bastante rentable. Si a nosotros nos sobra energía que hay de baja entalpía, o sea que no es necesario. la energía de España. Pero vamos, es un alegato en favor. A ver, las dos preguntas que habéis hecho a mí me parecen fundamentales y claves, aunque parezca mentira. A ver, el verdadero lobby, este lobby español que estamos hablando, es una copia del verdadero lobby a nivel internacional que está en Francia. ¿Vale? Francia es el país que tiene 55 centrales nucleares. El 70% de su producción eléctrica es nuclear. Es un país que no ha querido y que ha renunciado al desarrollo de renovables como ha hecho España o como ha hecho Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? Pues os lo comentaba al principio, es decir, la industria civil nuclear está totalmente vinculada a la militar. Decía, me estoy inventando esto porque, claro, comentabas antes como los jóvenes antes y los jóvenes de ahora. Bueno, leer, porque me parece que os lo he puesto ahí, las declaraciones del actual presidente de Francia, Macron, el fin de semana. ¿Cómo le ha respondido al Trump? Y le ha dicho, ¿cómo? Unión Europea, saber que Francia es el único país en Europa que tiene bombas atómicas, misiles nucleares, submarinos nucleares, y ha dicho a Europa, tranquilos, que como lo tengo yo, todo eso, y no hay ningún problema, porque además tengo centrales nucleares para poder seguir produciendo todo, os voy a salvar. Es decir, Francia se ha presentado como salvadora en esta nueva dinámica que entramos absolutamente de guerra y militar, donde, claro, Francia, entonces, ¿qué es lo que hizo Francia hace 6 o 7 años? En todas las cumbres europeas del clima, Francia iba y se juntaba con otros países, 10, 12 es lo que ocurre, ¿no? Hay 200 países en el mundo, tú planteas algo, engañas a 10 o 12, 14, cualquiera, para decir no estoy solo, sino hay 20 más. Para decir que la energía nuclear era una energía que efectivamente tenían que contar con ella como promotora del cambio climático, a la emergencia climática. Ninguna cumbre mundial ha admitido nunca la nuclear como solución al cambio climático. Entonces, ¿qué hizo Francia? Por el problema que tiene gordo, interno, dice, bueno, pues voy a la Unión Europea y me invento un color, lo que decías tú, me invento el verde. Entonces se inventaron que la energía nuclear era verde, y que como era verde, Europa les tenía que ayudar con dinero del New Deal, este nuevo, de la New Green, de la nueva dinero este que se puso después de la pandemia, porque como era verde, pues les tenía que ayudar, igual que ayudaban a las renovables o a la geotermia o a la biomasa. ¿Y lo aprobó la Unión Europea? Pues no. Lo que pasa es que el lobby está diciendo que sí.
Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo llevó al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no es como los parlamentos nuestros de todos los países en Europa. No tiene facultad legislativa, ninguna. Es una propuesta que hacen el Parlamento y dicen, pues vale, venga, sí, venga, pues que es verde. Entonces se trabajan muy bien a todos los países, a todos los grupos para decir, es verde. Lo aprobó el Parlamento no es ni ejecutivo ni es legislativo. Luego es una mentira que está propagando el lobby, es decir, que veis que la propaganda... Ahora, vamos a lo de la propaganda que comentabas tú. Hay un año clave, en el informe está, o sea, que recogiendo el Marat se ve un poco cómo van avanzando. Hay un año clave que es el año 2017, 2018, es decir, poco antes del 2020. Porque ya os digo que en España cada 10 años lo que hacen es renovar las licencias de las centrales nucleares. Renuevan de 10 en 10 años. No las renuevan de 2 o 3, 4 o 5, de 10 en 10. Y en el 17 se empezó a hablar, nosotros como movimiento ecologista empezamos a hablar en el 15, de que llegaba el 20. Y se lo dijimos, por cierto, a Vara. Le dijimos, Vara, el 20 va a cerrar. Estas, al menos las nuestras. Hay que hacer algo. Y dijimos, propon un estudio de impacto económico en la zona, preveyendo el cierre, para que ese impacto de cierre fuera menor. Nos prometió que sí, y luego no ha cumplido. Pero bueno, aparte de ese paréntesis, esos años clave, 17 y 18, hasta esos años, donde se firmó precisamente el acuerdo con el gobierno del calendario de cierre, donde se vio que el lobby ya no estaba en el Consejo de Seguridad Nuclear, sino estaba fuera, ya no le dejaban manipular todo desde el propio Consejo, y en aquel entonces la población española, en las cifras que tenemos, tengo por ahí datos, estaban en torno al 60 y tantos % en contra de la energía nuclear, la población española, ¿eh? ¿Qué ocurrió? Y tengo aquí el informe. El lobby encargó a la Universidad de Navarra un estudio, campaña, para decir que la imagen de la energía nuclear tenía que cambiar en forma positiva. Y empezaron a currar desde... Este es un informe que se publicó en el año 19. Y empezaron a machacar absolutamente todo. Voy a decir algo que a mí no me importa decirlo, porque me da igual. Ejemplo, el diario Hoy, ya que has dicho la televisión extremeña ahora mismo, bueno, como Guardiola apoya la energía nuclear, pues está dedicada exclusivamente al 80% a decir que hay que seguir y que si no es grave. Está el diario Hoy y el diario Extremadura. El diario Extremadura, si le seguís con el tema de la energía nuclear, da vergüenza estar en una región con un periódico así. Es decir, es que es todos los días hay una información buscada, es decir, la directora ha encargado a periodistas que cada día se las ingenien para hacer algo para demostrar que Almaraz tiene que seguir. El diario Hoy, ¿qué ha hecho? Igual. No, Juan, me parece que te lo he comentado. Pregunta, a ver, yo no puedo escribir en el diario Hoy. Bueno, sí, y yo tampoco, ¿eh? Bueno, bien, vale. Pero sin embargo el diario Hoy ha hecho algo muy interesante que yo os propongo que lo leáis. En la primera semana de enero de este año sacó 7 reportajes sobre Almaraz. 7 reportajes, 7 días seguidos. Ahora lo llaman así, Almaraz 1, 2, 3, 4, 5... Os ruego que en la hemeroteca que tenéis aquí, en las bibliotecas lo veáis y leáis esos informes de un periodista del diario Hoy que intentaba ser objetivo dentro de lo que cabe y contar la verdad. Contar que la zona nuestra donde vivimos se está despoblando. Que los pueblos que han recibido esos 10 millones anuales desde hace 40 años han perdido población. Que el nivel de paro es el doble que en toda Extremadura. Todo eso lo dice el diario Hoy. ¿Se lo inventa? No. Está recogiendo el informe este que os decía de la Asociación de Municipios Nucleares, de la MAC. Y recogiéndolo y leyéndolo, ha escrito los 7, ha escrito todo. Recoge los impuestos, es decir, ahora, en definitiva, yo creo que las empresas lo que les interesa es que o reciben dinero del Estado o cierran. Esa es la amenaza, ¿no?, al gobierno actual. Entonces dicen, nos ponéis muchos impuestos. Bueno, pues en este reportaje el periódico de Hoy lo explica muy bien. La diferencia entre impuestos y tasas. La tasa de la basura no es un impuesto, ¿verdad? Eso lo entendemos, ¿no? ¿Por qué nos cobran la tasa de la basura? Porque es algo que viene con algo que yo hago. Que tengo que pagar por algo que yo hago. Sin embargo, un impuesto es otra cosa.
Bueno, pues las dos cosas las mezclan para decir, nos asfixiáis con los impuestos y las tasas. Las tasas son, como ha explicado Cristina, pues realmente por la actividad que tú haces. Tú haces una actividad que deja mierda, llamada residuos, tienes que pagar por ello. Pero pagar por ello ahora, que lo estás generando, mañana, pasado y dentro de 10.000 años. Si no, se lo dejamos a las generaciones futuras. Y cada vez las empresas dicen, no, ¿qué voy a pagar yo? Hasta el año 2005... Las empresas, está aquí, las empresas decían que los residuos no eran de ellos. ¿Os lo creéis? Es que lo decían. ¿Y sabéis cómo nos lo decían? Todos los días en el recibo de la luz. Estábamos pagando nosotros esa tasa, que a partir de 2005 empezaron a pagar ellos. Y estaban desde el 80 y desde el 70 funcionando. ¿Quién cuenta eso? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se lo explicas a un joven? Hay que explicarlo, es decir, no sé, igual es que hacemos pocas charlas como estas. Necesitamos mucho más tiempo y es que tenemos que cerrar. Bueno, como sé que tenéis que cerrar, solo quería apuntar una cosa más. Cuando las centrales de carbón cerraron, en las zonas donde se cerró la minería del carbón, se aplicó un plan de transición justa. Y hay en este país un instituto de transición justa, que precisamente es el que se encarga de hacer una radiografía de la actividad económica de las zonas y ver cómo se puede apoyar un nuevo desarrollo económico, ¿vale? Pues eso mismo querían hacerlo aquí en Almaraz, lo han hecho en Zorita, lo han hecho en Garoña, pero con poco tiempo, sobre todo en el caso de Garoña. Y aquí pensaban que tenían tiempo para ir haciéndolo bien, poco a poco, de manera que se siembren las iniciativas, se apoya a la gente que tenga iniciativas, seleccionándolas adecuadamente y eso pueda salir adelante. Pues están muy frustrados porque, claro, con este ambiente de bronca política y de ruido y polvo, pues la gente no ve el cierre. Y mientras no se ve el cierre, no se plantea un futuro diferente. Y entonces, pues ven que no van a poder preparar con tiempo la transición en esta obra. Y solo quería que lo supierais, es decir, no es gratis esto de andar enredando como se está haciendo. Muy bien. Hombre, hay un informe que yo lo recomiendo, está en la red. Valdellés 1 es la primera que se cerró, como os comentaba antes. Valdellés 1 cerrada, que todavía está sin clausurar ni desmantelar, por el tema del plutonio. Sí, Enresa hizo un informe de qué dinero recibió la zona, de qué manera crearon nuevos empleos en ese periodo desde que cerró hasta hace muy poco. Y ese informe es demoledor. Las conclusiones son que realmente la zona sin la nuclear y cerrada ganó en empleo, en economía y en iniciativas. Pero lo que está comentando ahora mismo Cristina, claro, todo este ambiente del lobby, de los políticos en Extremadura, de ambos partidos, de cierta prensa de aquí y de fuera, está creando un ambiente que nadie ya cree nada, es decir, nadie se cree nada ya. Afortunadamente, hombre, todavía tenemos una ministra que todavía se lo cree. La ministra acaba de decir que qué chantaje es ese de que se siente con las empresas para volver a hacer un calendario. Volver a hacer un calendario en un país de Estado de Derecho, que hay una normativa y te dice claro qué es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y efectivamente la ministra acaba de anunciar que están haciendo ese trabajo, es decir, que el Instituto de Transición por fin está haciendo ese informe que, como os decía antes, nosotros en esta región le pedimos a Vara en el año 2015. 2015, y no quiso hacerlo. Es decir, que estamos donde estamos. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para esta.